Amigos, lo que les voy a contar hoy no lo van a creer, es una historia que ha permanecido oculta durante décadas, enterrada bajo toneladas de hielo en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, y créanme cuando les digo que lo que descubrirán en este video les pondrá la piel de gallina. Estamos hablando de una base militar construida en plena Segunda Guerra Mundial, en las profundidades del Ártico, rodeada de misterio, de secretos que nunca debieron salir a la luz, y de una verdad tan oscura que muchos gobiernos prefieren mantenerla sepultada para siempre. ¿Están listos para conocer la historia más escalofriante que jamás se haya contado sobre el Tercer Reich? Porque les advierto, después de esto, nada volverá a ser igual. Si te fascina la historia oculta y los misterios sin resolver, suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Corría el año 1938 cuando el mundo comenzaba a darse cuenta de que algo terrible estaba por suceder. Europa temblaba ante el avance imparable de la maquinaria de guerra alemana, y mientras las potencias mundiales debatían sobre cómo frenar lo inevitable, en algún lugar remoto del planeta, lejos de los ojos del mundo, se estaba gestando un proyecto que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que realmente sucedió durante aquellos años oscuros. Las expediciones al Ártico no eran nuevas para Alemania, ya antes habían enviado equipos de exploración a esas tierras congeladas, pero esta vez era diferente, esta vez no iban solo a explorar, iban a quedarse, a construir algo que nadie podía imaginar, algo que desafiaba toda lógica y que permanece oculto durante más de 80 años. La noticia explotó en redes cuando unos documentos desclasificados comenzaron a circular por Internet, fotografías borrosas, testimonios de antiguos militares en su lecho de muerte, mapas secretos que mostraban coordenadas exactas en medio de la nada helada, y de pronto el mundo entero se preguntaba si acaso todo lo que nos habían contado sobre el final de la guerra era cierto o si había algo más, algo mucho más siniestro esperando ser descubierto. La historia comienza con una expedición alemana que partió hacia las costas de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida, aunque muchos confunden esta ubicación con el Ártico por la naturaleza similar de ambos territorios, lo cierto es que los nazis tenían planes en ambos polos. Pero hoy nos enfocamos en el norte, en esa región donde el frío es tan brutal que puede congelar la piel en segundos, donde la oscuridad reina durante meses y donde nadie en su sano juicio construiría nada, a menos que tuviera razones muy poderosas para hacerlo. Los altos mandos del Reich estaban obsesionados con encontrar lugares estratégicos desde donde pudieran operar sin ser detectados, lugares donde pudieran desarrollar tecnología avanzada lejos de las miradas enemigas, y el Ártico ofrecía exactamente eso, un escondite perfecto envuelto en hielo y silencio. Las primeras expediciones enfrentaron condiciones inhumanas, hombres perdidos en tormentas de nieve, equipos enteros desaparecidos sin dejar rastro, pero ellos no se detuvieron, porque había algo allá afuera que valía la pena cualquier sacrificio, algo que justificaba cada vida perdida en esas tierras malditas. Y fue entonces cuando todo cambió. Según los rumores que han circulado durante años entre historiadores y entusiastas de las teorías ocultas, los nazis no solo construyeron una simple estación meteorológica como afirmaban oficialmente, sino una verdadera base militar subterránea, excavada en el hielo y la roca, equipada con laboratorios, arsenales, dormitorios para cientos de soldados y científicos, y lo más perturbador de todo, instalaciones para experimentación que nadie se atreve a describir con detalle. El público no lo podía creer cuando estas historias comenzaron a emerger, porque si algo así existió realmente, significa que durante décadas nos mintieron sobre el alcance real de las operaciones nazis, sobre hasta dónde llegan sus tentáculos y sobre qué horrores se perpetraron en nombre de una ideología retorcida. Las redes sociales estallaron con debates, algunos defendiendo que todo era pura especulación sin fundamento, otros jurando que conocían a alguien que conocía a alguien que había visto documentos clasificados, y entre medio de todo ese caos informativo, la verdad permanecía esquiva, enterrada bajo capas de hielo y de tiempo. Los testimonios más escalofriantes provienen de soldados aliados que supuestamente fueron capturados y llevados a esta base durante los últimos meses de la guerra. Hablan de pasillos interminables tallados en hielo azul que brillaba con una luz fantasmal, de cámaras frías donde se realizaban experimentos que desafiaban toda ética humana, de científicos obsesionados que trabajaban día y noche en proyectos que nunca vieron la luz pública. Uno de estos testimonios, que salió a la luz hace apenas unos años cuando un veterano decidió romper el silencio antes de morir, describe cómo fue transportado en un submarino alemán durante semanas, navegando bajo el hielo ártico hasta llegar a una entrada submarina que conducía directamente al interior de la base. Imaginen eso por un momento, un submarino deslizándose silenciosamente bajo kilómetros de hielo, emergiendo en una caverna secreta donde la luz del sol nunca llegaba, donde el eco de las botas contra el metal resonaba como presagios de muerte. Este hombre, cuyo nombre nunca fue revelado por razones de seguridad, aseguró que lo que vio allí lo persiguió durante toda su vida,
que hay cosas que el ser humano no está preparado para presenciar, secretos que deberían permanecer sepultados para siempre. ¿Pero qué estaban haciendo realmente en esa base? Las teorías son infinitas y cada una más perturbadora que la anterior. Algunos hablan de experimentos con armas de tecnología avanzada, dispositivos que podían controlar el clima o generar campos magnéticos capaces de derribar aviones a kilómetros de distancia. Otros mencionan investigaciones relacionadas con la búsqueda de antiguas civilizaciones perdidas, porque si amigos, hay quienes aseguran que los nazis estaban convencidos de que bajo el hielo ártico yacían los restos de una raza superior que habitó la Tierra hace miles de años, y que recuperar su tecnología les daría la victoria definitiva. También están las historias más oscuras, aquellas que hablan de experimentos con seres humanos, de intentos por crear supersoldados inmunes al frío y al dolor, de prisioneros utilizados como conejillos de indias en procedimientos que no se pueden describir sin que se nos revuelva el estómago. Y lo más aterrador de todo es que ninguna de estas teorías puede ser descartada completamente, porque si algo nos ha enseñado la historia es que el régimen nazi fue capaz de atrocidades que superan cualquier ficción. La guerra terminó en 1945, el mundo celebraba la derrota del Tercer Reich, los juicios de Nuremberg exponían al mundo los horrores del Holocausto, pero en algún lugar del Ártico, en esa base perdida cubierta de nieve y silencio, ¿qué estaba sucediendo? Aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa porque según documentos que supuestamente fueron desclasificados, aunque nadie ha podido verificar su autenticidad al 100%, los aliados sabían de la existencia de esta base pero tomaron la decisión de no hacer nada al respecto. ¿Por qué? Las especulaciones van desde que consideraron que no valía la pena arriesgar vidas en una expedición tan peligrosa hasta teorías más conspirativas que sugieren que lo que había allí era tan peligroso, tan comprometedor, que prefirieron dejarlo enterrado y olvidado. Hubo rumores de operaciones secretas americanas y soviéticas que intentaron llegar hasta la base en los años posteriores a la guerra, expediciones que supuestamente fracasaron o que encontraron algo tan perturbador que toda la información fue clasificada inmediatamente. Si estás enganchado con esta historia y quieres saber más sobre los misterios ocultos de la Segunda Guerra Mundial, no olvides darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos porque esto apenas está comenzando. Los años pasaron y la base se convirtió en leyenda, en una de esas historias que se cuentan en foros de internet pero que nadie toma en serio, hasta que en el 2010 algo extraordinario sucedió. Un grupo de exploradores noruegos que realizaban investigaciones sobre el cambio climático en el Ártico reportaron haber encontrado estructuras metálicas emergiendo del hielo derretido en una zona que oficialmente no debería tener construcción humana alguna. Las fotografías que tomaron mostraban lo que parecían ser antenas oxidadas, fragmentos de lo que podrían haber sido torretas de observación, y más inquietante aún, una entrada parcialmente visible que descendía hacia las profundidades del hielo. La noticia causó revuelo en círculos académicos y entre entusiastas de la historia militar, se organizaron expediciones para investigar el hallazgo, pero aquí viene lo más extraño, todas fueron canceladas o redirigidas a última hora sin explicación oficial convincente. Los exploradores originales fueron entrevistados por medios locales y sus testimonios eran consistentes, habían visto algo allí, algo que no debería existir, pero cuando intentaron regresar para una segunda exploración más detallada, les negaron los permisos necesarios y las coordenadas exactas fueron clasificadas por razones de seguridad nacional. Las redes sociales se incendiaron con esta información, los videos explicativos se volvieron virales acumulando millones de visitas, todo el mundo quería saber qué había realmente en esa base perdida y por qué los gobiernos parecían tan desesperados por mantenerla oculta. Surgieron expediciones independientes financiadas por grupos privados que intentaron llegar al sitio, pero el Ártico es implacable y cada intento terminaba en fracaso o en rescates dramáticos de última hora. Uno de estos grupos logró acercarse lo suficiente como para tomar mediciones con equipos de radar de penetración terrestre, y los resultados fueron asombrosos porque mostraban claramente estructuras artificiales enterradas a gran profundidad, túneles que se extendían por kilómetros bajo el hielo, cámaras amplias que podrían haber servido como almacenes o laboratorios, y algo que parecía ser un sistema de drenaje o ventilación que indicaba que esta instalación estaba diseñada para operación a largo plazo. Estos hallazgos fueron publicados en un informe técnico que circuló brevemente en Internet antes de ser misteriosamente eliminado de todos los sitios donde había sido compartido, y las personas que lo descargaron reportaron visitas de agentes gubernamentales interrogándose sobre cómo obtuvieron esa información. Y fue entonces cuando aparecieron los testimonios más recientes, los que realmente pusieron al mundo de cabeza. Un antiguo agente de inteligencia ruso, ya retirado y viviendo en el exilio, concedió una entrevista clandestina donde aseguró que durante la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos mantuvieron vigilancia constante sobre la zona donde se encuentra la base nazi, no porque representara una amenaza militar activa,
sino porque ambas superpotencias querían asegurarse de que nadie más tuviera acceso a lo que hubiera allí dentro. Según este hombre, cuyo rostro fue pixelado y cuya voz fue distorsionada para proteger su identidad, existen archivos clasificados que documentan al menos 3 expediciones soviéticas a la base entre los años 50 y 80, y en una de ellas lograron penetrar parcialmente las instalaciones exteriores. Lo que encontraron, según sus palabras textuales, fue evidencia de experimentación avanzada con energía que no correspondía a la tecnología conocida de la época, esquemas y planos que sugerían que los nazis estaban trabajando en algo que iba mucho más allá de las armas convencionales, algo que podría haber cambiado el curso de la guerra si hubieran tenido tiempo de completarlo. Pero aquí viene la parte que verdaderamente eriza la piel y que ha generado debates acalorados en todos los rincones de Internet. Hay quienes aseguran que la base nunca fue completamente abandonada, que cuando terminó la guerra, un grupo de científicos y oficiales nazis de alto rango se refugió allí con provisiones suficientes para sobrevivir durante años, esperando el momento oportuno para emerger o quizás continuando sus experimentos en secreto absoluto. Esta teoría, aunque suene a película de ciencia ficción, tiene algunos elementos que la hacen inquietantemente plausible porque después de la guerra muchos nazis de alto perfil simplemente desaparecieron, nunca fueron capturados ni juzgados, y sus paraderos permanecen como misterios históricos sin resolver. ¿Es posible que algunos de ellos hayan llegado hasta esta base ártica? ¿Habrán sobrevivido en ese infierno helado durante meses o incluso años? El solo pensarlo genera escalofríos, imaginar a esos hombres aferrados a su ideología muerta, trabajando en la oscuridad del hielo eterno, convencidos de que algún día su causa resurgirá. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento y quieres que sigamos investigando estos misterios ocultos de la historia, no te olvides de comentar qué otros temas te gustaría que tratáramos. Tu opinión es súper importante para nosotros. Las expediciones modernas han intentado resolver estos misterios utilizando tecnología de punta, drones equipados con cámaras térmicas, satélites de alta resolución que pueden detectar anomalías bajo el hielo, pero los resultados siempre son los mismos. Se confirma que hay algo allí, que las estructuras existen, pero el acceso sigue siendo prohibitivamente peligroso o convenientemente restringido por autoridades internacionales. En el 2018, una expedición científica multinacional obtuvo permisos especiales para realizar un sobrevuelo detallado de la zona y lo que capturaron sus instrumentos fue revelador. Había señales térmicas inusuales emanando de ciertas áreas bajo el hielo, como si hubiera fuentes de calor activas a gran profundidad, lo cual no tiene explicación natural en esa región. Los científicos propusieron la teoría de actividad geotérmica, pero los patrones no coincidían con formaciones volcánicas conocidas, era algo diferente, algo que parecía artificial o al menos organizado de manera no natural. Estos descubrimientos fueron presentados en conferencias académicas pero siempre con un tono cauteloso, como si los investigadores tuvieran miedo de decir en voz alta lo que realmente pensaban, como si pronunciar ciertas palabras pudiera traer consecuencias. El público se divide entre escépticos que consideran todo esto como historias exageradas o malinterpretaciones de fenómenos naturales, y creyentes que están convencidos de que se nos oculta una verdad fundamental sobre nuestra historia reciente. Lo cierto es que la fascinación por esta base perdida no ha disminuido con el tiempo, al contrario, cada año aparecen nuevos documentales, artículos, videos y podcasts explorando diferentes aspectos del misterio. Hay cazadores de reliquias que han dedicado sus vidas enteras a intentar llegar hasta la ubicación exacta, arriesgando todo en expediciones que pueden costarles la vida, porque el Ártico no perdona errores y el clima puede volverse letal en cuestión de minutos. Se habla de personas que han desaparecido buscando la base, exploradores que partieron con equipos completos y nunca regresaron, cuyos últimos mensajes hablaban de haber encontrado algo importante justo antes de que las comunicaciones se cortaron para siempre. ¿Murieron víctimas del clima? ¿O encontraron algo que no debían encontrar? Estas preguntas quedan sin respuesta, añadiendo más capas al misterio. También están las teorías más extremas, aquellas que rozan lo paranormal y que sugieren que la base está protegida por algo más que solo hielo y distancia. Hay relatos de equipos de exploración que reportaron fenómenos inexplicables en la zona, brújulas que giran locas sin razón, equipos electrónicos que fallaban sin causa aparente, sensaciones de ser observados en medio de la nada blanca donde no debería haber nadie más. Un piloto de helicóptero que participó en una de las expediciones de rescate contó en una entrevista cómo mientras sobrevolaban el área, todos los instrumentos de navegación dejaron de funcionar simultáneamente, obligándolos a regresar inmediatamente porque volar ciego en esas condiciones es una sentencia de muerte. Cuando revisaron el helicóptero en tierra, no encontraron ningún desperfecto técnico, todo funcionaba perfectamente, como si algo en esa región específica interfiriera con la tecnología moderna. Algunos han propuesto que podrían ser campos magnéticos naturales,
Otros creen que si los nazis realmente experimentaron con tecnología avanzada, podría haber quedado algo activo, algún dispositivo funcionando aún después de tantas décadas, generando interferencias que mantienen alejados a los curiosos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué nadie ha montado una expedición definitiva para resolver este misterio de una vez por todas? Con toda la tecnología moderna disponible, con robots que pueden explorar los lugares más inhóspitos del planeta, ¿por qué esta base permanece intacta y sin explorar? La respuesta oficial es siempre la misma: es demasiado peligroso, los costos son prohibitivos, no hay interés científico suficiente que justifique el riesgo. Pero los escépticos de estas explicaciones señalan que hemos enviado rovers a Marte, que exploramos las fosas oceánicas más profundas, que escalamos las montañas más altas. Entonces, ¿por qué retrocedemos ante un poco de hielo? La única conclusión lógica para muchos es que hay algo allí que poderosos intereses quieren mantener oculto, ya sea por vergüenza histórica, por peligro real, o porque lo que se encuentre podría desafiar las narrativas establecidas sobre la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Y créanme amigos, cuando los gobiernos guardan secretos durante tanto tiempo, cuando dedican recursos a mantener un lugar aislado y fuera del alcance del público, es porque definitivamente hay algo que no quieren que sepamos. Las nuevas generaciones descubren esta historia a través de las redes sociales y quedan fascinadas por la posibilidad de que exista un pedazo de historia congelado en el tiempo, esperando ser descubierto. Los comentarios en los videos son apasionados. Hay quienes organizan peticiones exigiendo transparencia gubernamental, otros que sueñan con ser ellos mismos quienes resuelvan el misterio algún día. La base nazi del Ártico se ha convertido en un símbolo de todo lo que no sabemos sobre nuestro pasado, de los secretos que pueden permanecer ocultos durante generaciones, de cómo la historia oficial muchas veces es solo una versión simplificada de realidades mucho más complejas y oscuras. Y mientras el cambio climático continúa derritiendo el hielo ártico a un ritmo alarmante, muchos especulan que en algún momento, quizás en los próximos años o décadas, la naturaleza misma revelará lo que los humanos hemos sido incapaces o no hemos querido descubrir, que el hielo se retirará lo suficiente como para exponer completamente las estructuras enterradas, y entonces finalmente sabremos la verdad. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, la base permanece allí, en algún lugar entre los témpanos eternos, guardando sus secretos bajo toneladas de nieve y silencio. Los que creen en su existencia la imaginan como una cápsula del tiempo macabra, donde los fantasmas del pasado esperan pacientes, donde los ecos de botas militares aún resuenan en pasillos vacíos, donde experimentos a medio terminar yacen congelados exactamente como fueron dejados hace 80 años. Es una imagen que provoca tanto fascinación como terror, porque nos recuerda que hay lugares en este planeta donde el pasado no ha sido digerido completamente, donde los horrores de ayer podrían estar esperando para saltar hacia nuestro presente. Y quizás, solo quizás, hay una razón por la cual nadie se atreve realmente a explorar, porque algunos secretos son tan oscuros que es mejor dejarlos dormir, porque hay conocimientos que la humanidad no está preparada para enfrentar, porque abrir esa puerta de hielo podría liberar algo más que solo información histórica. La historia de la base nazi perdida en el Ártico es, al final del día, un reflejo de nuestra propia fascinación con lo prohibido y lo desconocido. Representa nuestro deseo insaciable de descubrir verdades ocultas, de resolver misterios que desafían explicaciones simples, y al mismo tiempo, nuestro miedo primordial a lo que podríamos encontrar cuando finalmente corramos el velo. Es una narrativa que combina historia real con especulación, hechos documentados con teorías no probadas, y precisamente esa mezcla es lo que la hace tan irresistible para millones de personas alrededor del mundo. Cada documental que se produce, cada artículo que se escribe, cada video que se sube alimenta el mito y mantiene viva la pregunta fundamental: ¿qué hay realmente allá afuera en el hielo? Y mientras no tengamos una respuesta definitiva, mientras los gobiernos mantengan sus archivos clasificados y las expediciones sigan siendo bloqueadas o fracasando, la leyenda solo crecerá, añadiendo nuevas capas de misterio con cada año que pasa. Si llegaste hasta aquí y esta historia te dejó pensando, te invito a que sigas nuestro canal para más contenido sobre los misterios más oscuros de la historia, esos que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el pasado, porque créeme, hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, secretos que permanecen enterrados no bajo hielo, sino bajo montañas de documentos clasificados y convenientes olvidos históricos, y es nuestro deber como buscadores de la verdad sacarlos a la luz, sin importar cuán incómodos puedan resultar para los poderes establecidos. La base está allí, de eso no hay duda para quienes han investigado seriamente el tema. Lo que contiene es lo que permanece como el más grande de los enigmas, esperando el día en que finalmente alguien sea lo suficientemente valiente, o lo suficientemente loco, para descender a esas profundidades heladas y enfrentar cara a cara los fantasmas del Reich que nunca murieron del todo,
que fueron preservados en el frío eterno, congelados en el tiempo como advertencia o como promesa de horrores que la humanidad es capaz de concebir cuando la razón se pierde y la oscuridad prevalece. Y es precisamente en ese punto donde la historia toma un giro aún más perturbador, porque no hablamos solo de una instalación militar abandonada, no señores, estamos hablando de testimonios que han surgido en los últimos 5 años que sugieren que la base podría haber sido mucho más que un simple refugio o laboratorio experimental. Hay documentos que circulan en foros especializados, algunos autenticados parcialmente por expertos en documentación histórica, que mencionan el nombre en código Operación Última Esperanza, un proyecto del cual apenas se conocen fragmentos pero que según estos papeles amarillentos y manchados, representaba el plan de contingencia definitivo del régimen en caso de derrota total. Imaginen por un momento la mentalidad de aquellos hombres en los últimos meses de la guerra, viendo cómo su imperio de 1000 años se desmoronaba en tiempo récord, con los aliados cerrando el cerco desde todos los frentes, y pregúntese qué harían personas tan fanáticas, tan comprometidas con su causa retorcida, ¿simplemente se rindieron y aceptaron su destino? La respuesta que estos documentos sugieren es escalofriante, porque hablan de la evacuación sistemática de personal científico clave, de cargamentos de tecnología experimental transportados en submarinos, de cantidades enormes de oro y artefactos robados que fueron enviados hacia el norte en las últimas semanas antes de la caída de Berlín. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un marinero alemán que supuestamente participó en una de estas misiones de transporte en los últimos días de abril de 1945. Este hombre, que guardó silencio durante más de 60 años hasta que finalmente decidió hablar con un historiador independiente antes de morir, describió cómo su submarino cargó en secreto no solo provisiones y equipamiento, sino también personas, científicos y oficiales de alto rango que llevaban consigo maletas metálicas que nadie podía abrir ni siquiera mirar. El viaje duró semanas, navegando en condiciones de completo apagón de radio, siguiendo coordenadas preestablecidas que solo el capitán conocía, y cuando finalmente emergieron, lo hicieron en una caverna submarina iluminada artificialmente, donde había instalaciones que parecían llevar funcionando mucho tiempo, con personal que ya estaba allí esperándolos como si toda la operación hubiera sido planeada meticulosamente durante años. Este marinero juró hasta su último aliento que lo que vio en esa base supera cualquier cosa que hubiera imaginado posible para la tecnología de la época. Habló de generadores que funcionaban sin combustible visible, de luces que emanan de fuentes que no podía identificar, y lo más inquietante, de secciones enteras de la base a las que el personal regular tenía prohibido acercarse, áreas selladas con guardias armados que disparaban preguntas primero y después si hacía falta. Las redes sociales prácticamente colapsaron cuando fragmentos de este testimonio comenzaron a circular en video, miles de personas compartiendo, comentando, debatiendo si era posible que todo fuera cierto o si simplemente se trataba de las confusiones de un hombre anciano mezclando memorias con pesadillas. Pero lo interesante es que su descripción coincidía con otros relatos dispersos que habían surgido a lo largo de los años, pequeñas piezas de un rompecabezas gigantesco que individualmente parecían insignificantes pero que juntas pintaban un cuadro coherente y aterrador. Había menciones en diarios personales de oficiales soviéticos que participaron en las primeras expediciones de reconocimiento de posguerra, referencias oblicuas a la instalación del norte en correspondencia interceptada entre científicos alemanes refugiados en América del Sur, y quizás lo más convincente, registros de radar de bases militares canadienses que documentaba actividad submarina inusual en aguas árticas durante años después de que oficialmente la guerra había terminado, movimientos que no correspondían a ninguna flota conocida y que cesaron misteriosamente a finales de los años 40. Si toda esta información te está volando la cabeza tanto como a nosotros cuando la investigamos, comparte este video con todos tus contactos porque necesitamos que más personas conozcan estas verdades ocultas que la historia oficial prefiere ignorar. Pero la pregunta del $1.000.000 es, si realmente hubo personal nazi refugiado en esa base después de la guerra, ¿cuánto tiempo pudieron sobrevivir allí? Los expertos en supervivencia ártica son escépticos, señalando las dificultades enormes de mantener una población humana en esas condiciones durante periodos prolongados, pero otros argumentan que si la base fue diseñada específicamente para ese propósito, con sistemas de soporte vital avanzados, almacenes de alimentos preservados, y quizás incluso capacidades de cultivo hidropónico en instalaciones subterráneas, no sería imposible mantener una comunidad pequeña durante años, quizás décadas. Hay historias, nunca confirmadas pero persistentes, de pescadores y cazadores inuit que reportaron avistamientos extraños en ciertas regiones del Ártico durante los años 50 y 60, hombres pálidos que no hablaban su idioma, que usaban ropas diferentes y que desaparecen cuando se les intentaba acercar, como fantasmas emergiendo del hielo solo para volver a hundirse en él.
Estos relatos fueron siempre descartados como malentendidos culturales o encuentros con exploradores de otras nacionalidades, pero vistos con la perspectiva de lo que ahora sabemos o sospechamos sobre la base, cobran una dimensión completamente nueva y escalofriante. Y entonces llegamos a la parte que realmente hace que todo esto pase de ser una curiosidad histórica a algo que podría tener implicaciones en nuestro presente. En el año 2016, un grupo de hackers activistas logró infiltrarse temporalmente en servidores gubernamentales clasificados y extrajo varios documentos antes de que los sistemas de seguridad los bloquearan. Entre los miles de archivos que lograron filtrar antes de ser rastreados y detenidos, había referencias específicas a protocolos de contención ártica y vigilancia de sitio histórico sensible con coordenadas que cuando fueron verificadas, correspondían exactamente a la región donde se supone está ubicada la base nazi. Estos documentos, aunque fragmentados y muchos en código que aún no ha sido completamente descifrado, dejaban claro que al menos hasta el 2015, había una operación activa de monitoreo de la zona, con personal rotativo y equipamiento especializado dedicado específicamente a asegurar que nadie no autorizado se acercara al área. ¿Por qué tanto esfuerzo y recursos dedicados a vigilar un sitio que supuestamente es solo una instalación abandonada de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué podría haber allí que después de 70 años sigue siendo considerado lo suficientemente importante o peligroso como para mantener operaciones de seguridad activas? El público no lo podía creer, las teorías conspirativas explotaron en todas direcciones, desde quienes creían que la base contenía armas químicas o biológicas que podrían ser liberadas si el hielo se derrite, hasta los que pensaban que había tecnología tan avanzada que su descubrimiento podría desestabilizar el balance de poder global actual. La comunidad científica internacional se dividió. Algunos académicos serios comenzaron a pedir transparencia y acceso para investigación histórica legítima, argumentando que independientemente de lo que haya allí, era parte importante de la historia humana que merecía ser estudiada y documentada apropiadamente. Pero cada petición fue rechazada, cada solicitud de permisos denegada con razones burocráticas que no convencían a nadie, y el muro de silencio oficial solo alimentaba más las especulaciones. Hubo intentos de organizar expediciones crowdfunded, financiadas por miles de personas alrededor del mundo que querían contribuir para finalmente resolver el misterio, pero estas iniciativas enfrentaban obstáculos imposibles, desde la negación de permisos de sobrevuelo hasta la imposibilidad de contratar equipos locales dispuestos a participar, como si hubiera una presión invisible pero efectiva asegurándose de que nadie llegara demasiado cerca. Los organizadores de estas expediciones fallidas reportaban experiencias extrañas, visitantes gubernamentales que les hacían advertencias veladas sobre los peligros de insistir en sus planes, problemas súbitos con financiamiento cuando bancos inexplicablemente congelaron cuentas, y en casos extremos, amenazas directas a su seguridad personal que los forzaban a abandonar sus proyectos. Todo esto nos lleva al presente, al momento exacto en que este video llega a ustedes, donde la base nazi perdida del Ártico permanece como uno de los mayores enigmas sin resolver de nuestro tiempo. El cambio climático continúa derritiendo el casquete polar a velocidades alarmantes, y cada año que pasa, más del hielo que ha ocultado esta instalación durante décadas desaparece, haciendo cada vez más probable que pronto, quizás muy pronto, la naturaleza haga lo que los humanos no hemos podido o no nos han permitido hacer, exponer completamente lo que yace oculto bajo ese manto blanco. Hay científicos que monitorean imágenes satelitales de la región esperando ese momento, cazadores de misterios que tienen sus maletas listas para viajar en cuanto haya la más mínima señal de que las estructuras están quedando al descubierto, y probablemente también hay gobiernos con equipos preparados para llegar primero y asegurar el sitio antes de que el público general tenga acceso. Y cuando finalmente suceda, cuando las puertas de esa base sellada por el tiempo se abran de nuevo, ¿qué encontraremos? ¿Serán solo ruinas vacías y oxidadas que confirmen que todo fue exagerado? ¿O descubriremos horrores preservados perfectamente en el frío, evidencia de experimentos que confirman nuestras peores sospechas? ¿Habrá tecnología que desafíe lo que creíamos saber sobre las capacidades del Tercer Reich? O quizás, en el escenario más perturbador de todos, encontraremos señales de que la base estuvo operativa mucho más tiempo de lo que nadie admite oficialmente. Estas preguntas nos mantienen despiertos, alimentan nuestra curiosidad insaciable y nos recuerdan que la historia nunca está completamente escrita, que siempre hay capítulos ocultos esperando ser descubiertos. Si quieres estar entre los primeros en enterarte cuando finalmente se resuelva este misterio, suscríbete ahora mismo y mantente alerta, porque te prometo que el día que la verdad salga a la luz, será noticia mundial que cambiará todo lo que creíamos saber sobre la Segunda Guerra Mundial y sus secretos más oscuros.